Televisa presenta lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Se considera que el análisis sobre la delimitación teórica, conceptual y metodológica de la educación como objeto del estudio de la pedagogía tendría que elaborarse a partir de 3 niveles de problematización. Número 1. Dimensión sociohistórica. Puede conocer lo referente a la génesis y desarrollo tanto de la disciplina pedagógica como del campo educativo de México. Número 2. Teórico conceptual permite construir una aproximación a los problemas relacionados con la delimitación teórica. Número 3. Axiológico. Se plantean los problemas en torno a las concepciones de hombre y la referente a la relación sujeto-objeto. Se considera, por otro lado, que este campo de conocimiento a través del tiempo ha conformado objetos de estudios distintos, que se relacionan en gran medida tanto con la historia de la educación nacional como universal, a partir de ciertos conceptos o nociones de formación. Este es uno de los debates que atraviesa el siglo XX. No es tan reciente como trata de articular lo que serían las ciencias sociales. Primero hubo una fragmentación, cada disciplina, cada cuerpo de saberes corre por su propia línea y tiene una serie de logros, pero sigue habiendo una fragmentación. Está la psicología, pero no toca a la pedagogía. Está la sociología, pero como suma. Está la pedagogía, que desde dentro de esta pluralidad de desplazamientos por otros cuerpos de saberes. El fenómeno educativo está atravesado por todas las disciplinas y por todos los factores que uno quiere tener. Desde el ámbito social, cultural, filosófico y económico, todos tienen que ver con esto que es el fenómeno educativo. A lo mejor en ese sentido se pierde un poco la identidad o el monopolio que los pedagogos podrán tener con respecto a lo que es la educación. ¿Qué pasa con el campo educativo, que está complejo y que está directamente enfocado al estudio de estos procesos de transmisión social, amplios y también restringidos a la escuela? Bueno, en términos generales, se reconoce que la educación como objeto de estudio asume el proceso escolar como eje fundamental del análisis. Díaz Barriga, en 1987, considera que la escuela se convierte en el escenario donde se estructura la disciplina pedagógica, asignándole así a la pedagogía el problema de la enseñanza. Para este autor, la formación de pensamiento pedagógico se produce desde fuera de la propia disciplina, ya que las primeras formas de transmitir el pensamiento educativo, siempre vinculado con la enseñanza, sean a través de las escuelas normales. A continuación les dejamos un ejemplo. El siguiente comentario explica este aspecto. El objeto de estudio de la pedagogía ha sido detenido tradicionalmente como la educación. Personalmente creo que más que estudiar la educación, la pedagogía interviene y estudia el mejoramiento de la educación, a partir del hecho que la educación es el campo al que difícilmente se puede estudiar. Sin tomar algún tipo de compromiso, ya sea con su crítica o con su mejoramiento, yo creo que la educación es un campo interpelante, es decir, es un campo que funciona mucho más como valor que como objeto. Se reconoce también que el objeto de estudio de la pedagogía tiene una dimensión histórica y contextual que lo caracteriza. En este contexto, la educación como formación se define como un eje fundamental. La educabilidad es un concepto que refiere a la viabilidad del proceso educativo y su inherente carácter formativo. Dewey en 2002, al igual que Durkheim, considera que la educación conlleva de manera implícita una función social y que su tarea principal es establecer los procesos de socialización de todos los grupos humanos. Dewey presenta un estudio interesante sobre la conformación de la educación como proceso social, a través de un análisis histórico que abarca el periodo de principios del siglo XVIII.
Los aportes en general de estos tres, Herbart, Durkheim y Dewey, son considerados por los entrevistados como referentes clave dentro del análisis sobre la delimitación de este campo de estudio. Reconocen que cada uno de ellos, junto con otros autores por supuesto, van abriendo debates interesantes tanto en lo referente a la historia de la educación en México como en lo relacionado con la delimitación teórica de este campo de estudio. Señalan que a partir de estos autores y junto con el crecimiento de las ciencias sociales contemporáneas, se desarrolla particularmente el campo, la noción de ciencias de la educación, aspecto que se abordará más adelante. Herbart defiende la pedagogía como una ciencia autónoma, apoyada en la psicología y la ética. Según Herbart, la educación es el medio para alcanzar la virtud y la moralidad, proponiéndose una formación integral del individuo, que no solo desarrolla habilidades, sino también un sentido ético. Durkheim, por su parte, contribuye a la comprensión de la educación desde una perspectiva sociológica, resaltando su papel en la socialización y la cohesión social. Para Durkheim, la historia de las instituciones educativas muestran cómo la educación tiene un rol central en la formación de la sociedad y debe analizarse como una práctica social que influye en las estructuras y normas de convivencia. La educación no es un fenómeno estático, sino que evoluciona constantemente adaptándose a los cambios y exigencias sociales. Esta visión requiere que los pedagogos amplíen su información más allá de la pedagogía, hacia disciplinas como la epistemología, la hermenéutica y la sociología, que le permitan abordar el fenómeno educativo desde una perspectiva más amplia y flexible. Existen posturas encontradas respecto a la conceptualización de la pedagogía. Algunas la consideran una ciencia, mientras que otros critican su falta de precisión y cuestionan su legitimidad como tal. Esto abre una discusión sobre el valor del conocimiento pedagógico en el contexto académico y cómo se construye este conocimiento. Perspectiva epistemológica. La pureza ha sido el deseo explicado o implícito de las disciplinas de la construcción de la ciencia. En el caso de la educación, este deseo es latente. Desde una mirada no positivista, en la construcción del objeto del problema fundamental del trabajo de investigación en educación, y hablar de construcción objeto quiere decir acotar conceptualmente la manera de acercarse a un objeto empírico. Hablamos de lecturas plurales del objeto, es decir, hay muchas lecturas plurales del objeto educativo, en donde este presenta justamente esta variedad, esta posibilidad de perspectivas teóricas y de dimensiones analíticas y diversas. Al entrar a los idiomas se generalizó en muchos países, menos en Inglaterra, de modo que el inglés, la palabra pedagogía prácticamente no ingresó. Esto hace que los países anglosajonos no hablen de pedagogía, sino de educación. No distinguen entre el fenómeno y la ciencia. La influencia de los países anglosajones ha hecho que el uso de términos ciencia de la educación se propague. Nos empiezan a llegar textos en inglés que traducen, y en las traducciones los traductores emplean el término de educación en lugar de pedagogía. Creo que es muy difícil quitarse del propio lenguaje el término educación, sistema educativo, prácticas educativas, educación, etc. Creo que al analizar los ámbitos de la educación y de la pedagogía, nos dan elementos como para leer más finalmente los objetos del estudio, por lo que menos damos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer. Yo creo que un problema de lenguaje que habría en México es aclarar las cosas, porque según el idioma va viendo sus perspectivas confusiones o nosotros lo confundimos. En México se tiene poca claridad acerca de las diferencias de los términos de educación, pedagogía, ciencia de educación, teoría pedagógica y ciencias de la educación, lo que ha generado una discusión en torno a la especialidad teórica del ámbito del conocimiento y su estatus legítimo frente a otras disciplinas sociales. El origen de la diferencia entre pedagogía y ciencias de la educación se remite a la lengua. En tiempos remotos, la palabra pedagogo pasó del griego del latín sin ningún problema. No sucedió lo mismo con la palabra pedagogía, porque en latín pedagogía significa escuela,
Por esta razón, el vocablo pedagógico no ingresó directamente al latín. Su uso solo se preservó en el Imperio Vitacino y en algunas lenguas vernáculas europeas, ya en pleno siglo XV. La complejidad de la pedagogía como disciplina y su relación con la ciencia ha destacado que existen diversas perspectivas generacionales que influyen en su análisis y en los juegos del poder en el ámbito académico. Se discute la conceptualización de la pedagogía, a menudo confundida con la educación, y se señala que, aunque muchos lo consideran una disciplina con aspiraciones científicas, hay limitaciones derivadas de su etimología y su enfoque tradicional. Varios autores, como Colono, Santoni y Medina, argumentan que es crucial diferenciar entre educación, un proceso amplio y social, y la pedagogía, más centrada en la instrucción. También se plantea un debate sobre la cientificidad de la pedagogía, sugiriendo que cualquier definición de ciencia afecta a la forma en la que se entiende y se aplica el conocimiento. Los entrevistados coinciden que esta distinción es esencial para abordar adecuadamente los fenómenos educativos, aunque reconocen que la terminología puede generar confusiones y que hay múltiples significados. A continuación, tocaremos un tema impactante. ¿Por qué? Porque hablaremos sobre el debate de ciencia y pensamiento empírico analítico. ¿Qué es? El pensamiento empírico analítico son conocimientos basados en la razón, en la lógica, en el análisis. Por el otro lado, la ciencia son conocimientos basados en el método científico, en la hipótesis, en los experimentos, en la observación, en todo lo que pueda ser verificable. De lo contrario de la razón. Ahora, hablaremos sobre los términos pedagogía y educación. ¿Qué es pedagogía? La pedagogía es una disciplina que se aproxima al estudio, análisis y sistematización de la educación como su objeto de estudio. ¿Y qué es la educación? Es la práctica de quehacer sociocultural complejo y posible de siempre ser contextualizado. ¿A qué vamos con esto? Se refiere a que es una práctica social en la que se transmite la cultura. ¿Y qué es la cultura? Es una gran pregunta, Paola. La cultura son la suma de rasgos con propósito moral en la que mantiene una comunidad humana y pacífica y unida. Es el conjunto de valores, creencias, actitudes y prácticas de una sociedad. Un dato bastante importante. ¿Quién es Fulat? Fulat es un asesor del gobierno portugués de investigaciones educativas. Él decía que sin educación no habría acto humano. Entonces, ¿a qué va relacionado con todo lo que acabo de decir? En que absolutamente todo lo que se enseña se ve reflejado en las actitudes, en absolutamente todo, pero como decía Durkheim, la sociedad hace literalmente todo el conjunto de las ideas y de absolutamente la influencia en la persona. Por eso es importante enseñar buenos valores, buenas prácticas para moldear de una manera buena y positiva al mundo. El carácter científico de la pedagogía se adquiere desde principios del siglo XIX, primero con el surgimiento de la psicología experimental, lo que permitió el desarrollo de la pedagogía experimental, y posteriormente durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando se introduce en México la filosofía positivista, que fue utilizada para resolver los grandes problemas que padecía el país. Con el positivismo, la pedagogía comienza a adquirir las primeras características propias de todo campo disciplinario. Para Pérez Gómez, la dimensión descriptivo-explicativa de las ciencias de la educación implica la participación de todas las ciencias humanas, cuyo objeto es el conocimiento nomotético de la realidad humana en todas sus manifestaciones.
porque en todas estas subyacen factores que intervienen en mayor o menor grado de influencia en la configuración de los fenómenos educativos. En este mismo sentido, Iñaki de Andaluz argumenta que el debate epistemológico sobre la ciencia, las ciencias y la pedagogía como ciencia, para algunos es irrelevante y para otros útil y necesario, ya que permite aclarar posiciones y reducir los espacios de la confusión que se da en muchas posturas. Esto mientras no haya un acuerdo sobre cuáles son las coordenadas para diferenciarlas. En el caso de México, el uso indistinto de los términos educación y pedagogía no tiene ningún significado ni hay detrás de él ningún debate teórico, o sea, se usa indistintivamente en el interior del esquema normalista o en el interior del esquema universitario. Santoni decía que confundir pedagogía con educación es como confundir la salud con la medicina. Agrega que la salud es una condición de vida objetiva y constatable. La medicina es el arte que busca curar la salud previniendo o sanando las enfermedades. Señala que esta confusión se compara con la que ocurre entre educación y pedagogía. En la década de los 60, la teoría de la dependencia trató de reconstruir las particularidades económicas, políticas y culturales que caracterizan, según la perspectiva del materialismo histórico, la realidad de los países capitalistas dependientes. Esta época puede identificarse como una etapa de antecedentes para la conformación conceptual del campo educativo, una década que se caracteriza no solo por el evidente desajuste entre los proyectos institucionales universitarios y el proyecto político gubernamental, sino también por la injerencia en el debate académico de las ciencias sociales y sus referentes teóricos. Esta época marca también para el campo educativo mexicano la llegada de las ciencias sociales, y esto se define de manera más concreta a través de la institucionalización de propuestas educativas orientadas hacia el desarrollo de líneas de investigación relacionadas con este ámbito de estudio. Por otra parte, se define una política de expansión orientada a conciliar los intereses de la educación superior, en general con los ideales sociales y políticos. Esta política de expansión de los 60 conduce a un incremento de la demanda de estos niveles escolares y a una reconstrucción de la política gubernamental en relación con el financiamiento de las instituciones que ofrecen opciones de formación en estos niveles educativos. Algunas de las opciones más significativas dentro de los tres debates que se identificarán para caracterizar el proyecto de Constitución y genealogía de la educación como campo son los siguientes: el debate sobre el desarrollo de la pedagogía académico-disciplinaria en México, el debate sobre la especialidad y la conformación teórica del campo educativo como objeto de estudio, y lo referente al desarrollo de la institucionalización y profesionalización de la investigación educativa. La pedagogía en México se refiere al desarrollo de sistemas educativo nacional y todo lo que remite al proceso de gestión y funcionamiento de este. El eje fundamental, tanto de la pedagogía normalista como universitaria, es la reflexión sobre la formación humana y su relación con un proyecto político-social más amplio.